Bien, vamos a buscar Primera Reyes capítulo 8, versículo 27. Primera Reyes capítulo 8, versículo 27 y vamos a meditar el día de hoy en otro atributo de nuestro Señor. Vamos a dar lectura a este pasaje y voy a dejar que todos digan qué atributo vamos a estudiar el día de hoy y vamos a meditar en este día. Amén. Primera Reyes 8, versículo 27. Denle una primera lectura. Vamos a leer todos en conjunto y vamos a decir qué atributo creen, según este pasaje, vamos a estudiar el día de hoy. 8:27. Me gusta ese sonido, hermanos. Se nota que han traído Biblias así, ¿no? Algunos con celubiblia, más jóvenes. Sí, dicen. Yo parto siempre, hermanos, Biblia física, porque es más bonito, hermanos. Puedes rayar, puedes marcar, va envejeciendo contigo, puedes ahí estudiarla. En el celular, si bien tiene muchas aplicaciones y puedes hacer muchísimas cosas que he mencionado en sus Biblias digitales, sin embargo, junto a tu aplicación de la Biblia está tu TikTok, están tu Mobile Legends, está todas tus otras aplicaciones y no la vuelve tan especial. Pero bueno, Primera Reyes 8:27, dice así la palabra de Dios, hermanos. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿De qué atributo está hablando, hermanos? Vamos. ¿Qué atributo creen que Dios está mostrando o en su palabra estamos observando el día de hoy? Vamos a ponerlo más fácil. La palabra ovni también inicia en esta ocasión. Y está hablando de su ovni, no con V, con N, ovni. Omnipresencia, hermanos. A ver, todos digan omnipresencia. La omnipresencia de Dios nos dice, hermanos, que Dios está en todo lugar y a la misma vez. La presencia de Dios está en todo lugar y a la misma vez. No quiere decir que una parte de Dios ahorita está en Bolivia y la otra parte de Dios está en China. No. Toda la presencia de Dios está ahora aquí en Bolivia y toda la presencia de Dios está ahora en China. Algunos dicen, ya hay bases en la luna, pastor. ¿Dios estará allá? Claro que Dios está en la luna, está en Marte, está en todo el universo. Es más, hermanos, aquí dice la Escritura que ni siquiera el universo puede contener a Dios. Todo el universo, los cielos de los cielos. ¿Cuáles son los cielos de los cielos? El universo entero. Recuerdan que hace 3 domingos les enseñé los 3 cielos. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. El primer cielo, ¿cuál es? Lo que vemos. Donde están las palomitas, los pajaritos, los aviones, las nubes. Ese es el primer cielo. El segundo cielo, ¿cuál es? El universo, donde están los astros, donde están los planetas. Ese es el segundo cielo. ¿Y el tercer cielo? Donde Dios está y está habitando. Tremendo cuando tú te pones a pensar por qué el día del Señor, cuando Cristo venga, dice en Mateo capítulo 24, que va a haber un evento que no va a ser un terremoto. No tiene nombre lo que va a haber. ¿Por qué? Porque todo el universo va a temblar. Es un terremoto pero universal, hermanos. No tiene nombre. Pero ¿saben por qué va a temblar? Porque el Cristo tiene que pasar desde el tercer cielo al primer cielo. O sea, en la venida de Cristo, cuando Cristo venga por segunda vez, hermanos, va a ser algo pero sorprendente. Todo ojo lo va a tener que ver.
Antes era imposible que todo ojo lo pueda ver. Ahora estamos viendo de su cuerpo físico la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga por segunda vez, hermanos, todos los vamos a ver y ahora es posible con los aparatos celulares, con la tecnología. Ahora todo el mundo puede saber lo que está pasando ahorita en China, lo que está pasando en diferentes países, las noticias que han corrido inmediatamente en el mundo, hermanos, lo podemos entender. Y muy pronto cuando Cristo vuelva, también todo ojo lo va a ver. Pero ahora no estamos hablando de su presencia física, corpórea, estamos hablando de su presencia. Dios es espíritu y su plenitud de Dios está en todas partes, en todo lugar. Este atributo de la omnipresencia de Dios, para aquellos que no son cristianos, para aquellos que no están en la fe, para aquellos que no han nacido de nuevo a pesar de estar en la iglesia, ¿sabe qué les va a producir? Les va a producir terror, les va a producir miedo, les va a producir una inseguridad diciendo, ay no, Dios es aquí, qué miedo, la presencia de Dios va a estar acá, Dios me va a juzgar y les va a causar, hermanos, terror. Pero aquellos que han nacido de nuevo, ¿saben qué nos va a causar? La omnipresencia de Dios, hermanos, nos va a dar confianza, nos va a dar consuelo, nos va a dar seguridad. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está siempre conmigo, hermanos. A ver, todos digan conmigo, Dios siempre está conmigo. Esa es la omnipresencia de Dios. La presencia de Dios está en todas partes, toda la plenitud de Dios. En este verso que acabamos de leer, el versículo 27, dice, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Hace la pregunta Salomón. Aquí estamos viendo cuando Salomón construye el templo, el primer templo, que lo construye lo más hermoso, hermanos. Alguno comentaba y decía, ni Bill Gates, con todas sus riquezas de hace unos años, que era el hombre más millonario, podría haber construido lo que Salomón ha construido. Y David ha tenido que amontonar oro, ha tenido que amontonar muchas riquezas para que Salomón pueda edificarle casa a Dios. Pero él reconoce, y él mismo dice, Dios podrá morar en la tierra, dice, aquí en los cielos. Sí, ni siquiera en el universo lo puede contener a Dios. Y luego hace esta afirmación, ni siquiera esta casa puede contener la presencia de Dios. Estamos hablando de un templo asombroso, un templo bellísimo, bañado en oro y en piedras preciosas. Y él reconocía y decía, Dios no puede contenerse en solo este lugar. La omnipresencia de Dios, hermanos, tiene que meternos en nuestra mente y decirnos, Dios no solamente está los domingos en estas cuatro paredes. Dios no solamente habita en el templo llamado iglesia. Dios habita en todo lugar, en todo el tiempo y en todas partes, hermanos. O sea que cuando yo estoy yendo a mi casa, Dios, la presencia de Dios está ahí. Cuando yo estoy yendo al mercado, la presencia de Dios, toda su plenitud está ahí. Dios está en todas partes. El día de ayer en el ayuno compartíamos parte de la palabra y hablábamos de darle la gloria a Dios. Hablábamos de que el Señor cuando venga y dice, bienaventurado aquellos que el Señor los agarre a sus siervos sirviendo. Y tenía que sacar una mentira en nuestras cabezas y es esta, la siguiente, hermanos. Hay algunos que dicen, pastor, quisiera renunciar a mi trabajo para poder servir más a Dios. Quisiera renunciar a mi trabajo para poder servir más a Dios. Es que todavía se nos ha revelado, hermanos, que Dios no solamente está en la iglesia y que yo no voy a servir solamente a Dios los domingos. Yo tengo que servir a Dios porque Dios está en todas partes, todos los días de mi vida, con todo lo que yo estoy haciendo. Yo tengo que glorificar a Dios con todas las cosas que yo hago. Las 24 horas del día, con la forma en que duermo, con la forma en que como, con la forma en que trato a mi esposa, a mi esposo, con la forma en que juego, con la forma en que estudio, tengo que glorificar a Dios y esa es mi manera de mostrar que soy siervo de Él. ¿Por qué? El siervo tiene que hacer lo que su Señor le dice que haga. No, el siervo no le manda a su Señor, el siervo obedece a su Señor. Entonces, hay que desmitificar el concepto de que la única manera de servir a Dios es estando en el templo. Tú le sirves a Dios en tu trabajo. Tú le sirves a Dios ahí en tu universidad, en tu colegio, en tu escuela. Ahí tú le sirves a Dios.
Porque le tienes que dar la gloria. A ver, todos digan, dar gloria a Dios. Y esto va anillo al dedo con la omnipresencia de Dios. ¿Cómo puedes glorificar a Dios cocinando? Porque Dios está ahí. Y la Biblia dice que todo lo que hagas tienes que hacerlo como para Dios y no como para los hombres. Entonces, ¿puedes glorificar a Dios cocinando? ¿Y cómo? Cocinando rico, ¿no? Cocinando, ¿cómo? Con una actitud positiva, ¿no? ¿Cuán diferente? ¿Esta actitud glorificará a Dios? Ay, tengo que cocinar otra vez. Sal. Y se abre, ¿no? Ya ni modo. Azúcar para que equilibre. ¿Eso glorifica a Dios, esa actitud? No glorifica a Dios. ¿Cuál es la actitud que debería glorificar a Dios? Señor, estoy cocinando y quiero que esto sea como para ti, así que lo voy a hacer con agradecimiento, Señor. Gracias, Señor. Cocinar feliz, alegre, porque tienes que cocinar. Hay otros que no tienen nada que cocinar. Hay otros que no tienen, hermanos, ni siquiera un huevito para poder comer entre toda la familia y tú tienes algo que cocinar y en vez de quejarte, en vez de hacerlo enojado, deberías hacerlo feliz, diciendo, Señor, gracias por lo que me toca cocinar. Nadie más quiere ayudar, Señor, pero yo lo hago con gozo porque esto es para ti. Estoy sirviendo a Dios hasta ahí en la cocina, ¿se dan cuenta? ¿Cómo puedes glorificar a Dios siendo papá, siendo mamá? ¿Puedes glorificar a Dios? ¿Puedes servir a Dios? Claro que sí. Siendo un padre conforme a la Escritura y conforme a la palabra. Educando a tus hijos con disciplina, con orden. Tú estás glorificando a Dios porque no le estás educando solamente para que Él pueda ser profesional y vivir 50, 60, 70 años en esta tierra. Tú le estás educando para que Él pueda llegar a la eternidad. Ese es el propósito de los padres. Porque al final, ¿de qué serviría que tu hijo sea un gran profesional, tenga casa, tenga autos, tenga todo lo que tú quieras que tenga y al final se pierde y se vaya al infierno? ¿Puedes glorificar a Dios, hermanos, con tu salud? ¿Cómo glorificas a Dios con tu salud? ¿Cómo sirves a Dios? ¿Cómo obedeces a Dios con tu salud? ¿Comiendo pura chifa? Pura chaufa, chorizo, la dieta de la Che. Chifa, chorizo, chaufa, chuleta, chicharrón, chocolate, todo con Che, hermanos. Esto, hermanos, me ha quebrado y esta es la área o el área que más me ha dolido en cuanto he empezado a estudiar de obedecerle a Dios en su presencia en todo tiempo y en todo momento y glorificarle a Dios con mi vida. Porque de pronto veo, me subo a la báscula y pasa los 80 kilos y digo, tengo obesidad. Entonces yo no estoy glorificando a Dios con mi cuerpo y con mi forma de comer. Y yo puedo, en mi estado, y se los dije, creo hace 2 domingos, yo en mi estado, yo no podría criticar a un borracho. Y yo no le puedo decir, ay, no estás haciendo, no tomarás. ¿Con qué moral yo, teniendo obesidad, le puedo decir que no está cuidando su templo? Porque el alcoholismo es falta ¿de qué? De mayordomía de tu cuerpo. Es falta de cuidar tu cuerpo porque es un elemento nocivo a tu salud y tú estás descuidando el templo del Señor, del templo del Espíritu Santo. Y si yo como lo que sea y no estoy haciendo ejercicio, no estoy tomando lo suficiente agua, hermanos, no estoy glorificando a Dios tampoco con mi cuerpo. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Los cristianos señalamos a algunos y a otros los dejamos en paz. Puedo señalar al homosexual y no le digo nada al chismoso. Puedo señalar al alcohólico, pero no le digo nada a aquel que tiene obesidad, pero no por causas genéticas, sino por un descuido del templo del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que glorificar con mi salud, hermanos. Pregunto, ¿cómo puedo glorificar a Dios en el medio ambiente? ¿Puedo servir? ¿Puedo glorificar a Dios en su presencia en el medio ambiente, hermanos? ¿Cómo? No botando basura, sembrando un arbolito, regando las plantitas. ¿Se acuerdan
que hace 2 años, de ahí ya no he visto, hermanos, porque yo creo que hemos cambiado mucho de actitud, pero lo recuerdo también porque no todos estábamos hace 2 años. Recuerdo que fuimos a cierto funeral y terminando el funeral, hermanos, donde estaba la iglesia, ¿qué había? Harta basura. Y todos los hermanos en el bus y la basura ahí, tirada. Y era un funeral cristiano. Recuerdo en un retiro de pastores que teníamos y todos los pastores en el bus, y de pronto veo que se abre la ventanita, ¡fruc! Y una botella y una bolsa en la ventana. Y digo, no, son los pastores. ¡Au! ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos que glorificar la omnipresencia de Dios, porque Dios está en todas partes con todo lo que hacemos, en todas las áreas de nuestra vida. El área del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, hermanos, los cristianos deberíamos glorificar a Dios cuidando el medio ambiente, no deberíamos botar basura, no deberíamos hacer contaminación. ¿Cómo están tus mascotas? Si tus mascotas están más flacos que tú, y algunos ya son flacos, ¿no? Preocúpense, porque la Biblia dice, maldito el hombre que no cuida de sus bestias. ¿Cómo estás cuidando a Dios con tu economía? ¿Gastas en lo que sea? ¿No ahorras? ¿No estás preveyendo para el futuro? ¿Cómo estás glorificando a Dios en tu trabajo? Cuando el jefe no está, estás en el TikTok, en el Facebook, y cuando vienes rápido guardas y te haces que estás trabajando. Engañas. Ayer mencionaba y decía, en el mercado, aquellos que venden y tienen su tiendita, ¿cómo puedes servir a Dios ahí en tu tiendita? Claro que sí. ¿Cómo, pastor? Predicando, no solamente predicando, teniendo la actitud que la palabra de Dios te manda a tener. Cuando vienen a comprarte, ay, no me lo mires. Si no vas a comprar, no. ¿A cuánto cuesta? ¿Tienes plata? A mí me ha preguntado así, hermanos, no sé por qué. Es diferente tener la actitud que la palabra de Dios te dice y tú puedes glorificar a Dios ahí siendo testimonio. Sí. Vienen, ¿cuánto cuesta? Próbate nomás. Usa. Mira, te hago probar, lo voy a abrir. No tanto así, ¿no? Los maestros, los que son profesores, ¿cómo glorifican a Dios en su clase? Hablando de Dios, no precisamente solamente hablando de Dios, sino haciéndolo como Dios te manda hacerlo, como para Él, enseñando de la mejor manera, preparando bien tu clase, mostrando una actitud abierta hacia tus estudiantes y esperando que ellos se puedan preparar mejor cada día y día a día, y no solamente interesarte en el contenido, sino en la persona, porque todos se preocupan en el contenido, pero no en las personas. Tú glorificas a Dios con todo lo que haces, pero en todas las áreas, porque otra vez Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y aquí estamos diciendo que Dios está en todas partes, hermanos. En todas partes y en todo tiempo. ¿Cómo glorificas a Dios con el trato que tienes hacia tu esposo? Ahora, en el Salmo 139, 7 al 10, vamos a tener una esperanza, hermanos, respecto a la omnipresencia. Lo que les decía, la omnipresencia de Dios, en el caso de los que creemos en Dios, ¿qué nos va a producir? Esperanza, confianza, seguridad, gozo, paz. Eso va a producir en mí, porque sé que Dios está conmigo. Pero en aquellos que no son cristianos, aquellos que no han nacido de nuevo, va a producir terror, va a producir miedo, desesperanza. Ay no, Dios me está viendo, me va a castigar. No hay seguridad, no hay confianza. Solamente hay miedo. Me gusta este pasaje. Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pregunta David. ¿A dónde huiré de tu presencia? Subiré a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí, y vean esto, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo que aunque yo me vaya a la luna, aunque yo baje a lo más fondo del Seol, ahí va a estar Dios, y Dios aún ahí me va a guiar. En medio de cualquier lugar Dios está contigo, y aún ahí Dios te va a guiar, aún ahí Dios te va a acompañar, aún ahí Dios va a estar contigo.
Es más, vean lo que dicen los siguientes versículos. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren o no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son la luz de las tinieblas que la luz. ¿Qué está diciendo? Que hasta en la oscuridad está ahí Dios, hermanos. Ahora, una cosa, hermanos, también es ser imprudente y otra cosa es también obedecer los mandatos de Dios. Porque algunos agarran este pasaje y dicen, Dios siempre está conmigo hasta en la oscuridad, así que voy a caminar por medio de las cejas solito a las 3 de la mañana. En algún momento te pasará, porque no es parte de ti, pero tú no te vas a exponer siempre a la oscuridad y te vas a exponer al peligro. Y esta palabra tiene que ser una promesa para nosotros, hermanos. Dios está con nosotros hasta en la oscuridad. ¿Cuántos tienen miedo a la oscuridad? ¿Cuántos tienen miedo a la noche? Tú tienes que memorizarte este pasaje y decir, Señor, hasta la noche es luz para ti. Y aquellos que no estamos bien con el Señor y aquellos que nos hemos alejado de Dios, aunque apagues la luz de tu habitación, Dios está ahí. Y aunque hagas algo escondidas con una máscara y que nadie te reconozca, Dios está ahí. Dios está contigo todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Hay algo y cosas que tú has hecho que nadie más sabe en esta tierra y nadie más se va a enterar. Pero Dios estaba ahí, hermanos. Amén. Eso me da muchísima seguridad. En Jeremías 23. Jeremías 23, 23. Yo soy Dios, dice. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y de la tierra? ¿Acaso vas a poder hacer algo en algún lugar donde Dios no te pueda ver? ¿Acaso Dios no te ha escuchado todas esas cosas que lo has dicho con voz bajita ante alguien y estabas hablando de otra persona? ¿Crees que Dios no estaba ahí y Dios no ha escuchado eso? ¿Crees? Y vean esto, hermanos, no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Y algunos podrán decir, yo ya no voy a ir a la iglesia. Y vean ese concepto erróneo de que creo que solo la presencia de Dios está en estas 4 paredes. Porque dicen, yo ya no me voy a alejar de Dios, así que ya no voy a ir a la iglesia. Y piensan que alejándose de la iglesia se están alejando de Dios, hermanos, cuando la presencia de Dios está con ellos todo el tiempo. No puedes huir de Dios. No puedes escapar de Dios a ningún lado. Nunca, jamás. Jamás voy a poder escaparme de Dios. En Hechos capítulo 17, versículo 24, 28. Vamos a atacar este concepto, hermanos. Hay que arrancarlo de nuestro corazón y sacar este concepto, porque este concepto mal aprendido de que solo la presencia de Dios está en las 4 paredes, está en la iglesia, eso destruye y ha destruido muchos ministerios, ha destruido muchas vidas y confunde. Hechos 17, 24. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es una afirmación, no es una pregunta. ¿Qué está diciendo? Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. A ver, todos repitan conmigo. Dios no habita en templos hechos por hombres. Luego dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Dios no se limita, su presencia no se limita a este lugar geográfico. Dios está afuera. Dios está en las cantinas, mas Él no se contamina. Dios está ahorita en la guerra de Ucrania. Dios está ahorita, hermanos, en Japón. Dios está ahorita en Estados Unidos, en los incendios. Dios está en todas partes. Entonces, cuando yo quiero vivir mi vida de cristianismo, no se va a limitar a estas 4 paredes. Cuando yo quiero servir a Dios, no se va a limitar a estas 4 paredes.
Yo voy a servir a Dios las 24 horas del día y los 7 días de la semana en todos los lugares donde yo estoy. En cada lugar donde voy, en mi trabajo, en mi estudio, en mi casa, en la cocina, en la habitación, en la cancha, en la calle, en todo lugar yo tengo que servir a Dios porque su presencia está en todas partes. El tener templos ha sido un error, hermanos. Cuando ese emperador ha decidido dar templos a los cristianos, por el, ¿qué año era? 212 después de Cristo. Constantino se llamaba el emperador. Y de pronto Constantino tiene un sueño. Ahí los cristianos eran perseguidos, eran matados. Y en su sueño, dice la historia, que él ha visto una cruz y una voz que le decía: con este símbolo vencerás. Entonces él agarra y pone a todo su ejército la cruz y agarran y entran en guerra los caballeros cruzados y ganan sus batallas, ganan sus guerras. Y él dice: ahora la religión oficial de Roma será el cristianismo. Y de pronto da templos a todos. ¿Y saben cuál ha sido el error de darnos templos? De que pensamos que Dios está solo en estas 4 paredes y los cristianos ya no salían afuera. Los cristianos se han quedado adentro. Ya no evangelizaban. El plan de Dios era: vayan, salgan a Judea, salgan a Samaria, vivan su cristianismo afuera, porque afuera necesitan luz. Nosotros somos la sal del mundo, pero toda la sal está en este salero. Por eso tenemos que escuchar esa frase tan hermosa que dicen: sal del salero. Tenemos que empezar a salir afuera. Tenemos que empezar a entender que el propósito de Dios, hermanos, es vivir mi cristianismo en mi curso. El propósito de Dios es vivir mi cristianismo ahí en el trabajo, vivir mi cristianismo allá en las calles. Es necesario en este tiempo tener un lugar donde reunirnos, pero ese lugar se vuelve malo cuando es el único lugar donde puedo servir a Dios. Cuando empezamos a adorar más el lugar que al mismo Señor. Dios es el dueño de todo. Y Dios no se limita a su presencia aquí. Si tú eres muy bueno y eres muy santo cuando entras al templo, pero cuando llegas a tu casa eres lo opuesto a lo que eres en el templo, entonces tienes un problema. Respetas la presencia de Dios en un templo, pero no respetas la presencia de Dios en tu cuarto. La omnipresencia de Dios, hermanos, se va más allá de estas 4 paredes. La omnipresencia de Dios es en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. ¿Cómo vives? ¿Cómo estás andando? ¿Cómo estás actuando en todo momento? En Deuteronomio 4:7 ya nos va a empezar a dar cómo tiene que ser nuestra actitud de hijos de Dios de acuerdo a la omnipresencia de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Qué hermoso, hermanos. ¿Qué religión tiene a su Dios todo el tiempo, las 24 horas del día? ¿Qué Dios hay que está con sus hijos todo el tiempo y está escuchando todas sus peticiones? La siguiente semana vamos a hablar de la omnisciencia de Dios. Porque la Escritura dice: antes de que tú le pidas algo a Dios, Dios ya sabe tu necesidad. Que aunque tú no conozcas qué es lo que vas a pedir, el Espíritu Santo gime con clamores indecibles a Dios para saber qué es lo que tú necesitas. Hermanos, qué Dios más hermoso, más bello, que está conmigo todo el tiempo. Que cuando tú has recibido una mala noticia y estás afligido y estás caminando así a la nada en la calle y no sabes qué hacer y estás ahí todo preocupado, Dios está contigo. Qué bello es nuestro Señor, hermanos, que está todo el tiempo con nosotros. Otra cosa es que nosotros olvidamos que su omnipresencia es activa en nosotros, hermanos. En el Salmo 46, el versículo 1, dice así la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, y escuchen ahí, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué es mi Dios? Mi Dios es mi amparo y también Dios es mi fortaleza. ¿Y saben por qué es pronto en auxiliarme? Porque está cerca. Hermanos, Dios está cerca. Dios está conmigo todo el tiempo. Eso me tiene que dar seguridad, eso me tiene que dar confianza, eso me tiene que dar paz, porque Dios está conmigo.
Y todo lo que es Dios, Dios es amor, Dios es paz, Dios es justicia, Dios es bondad, hermanos, y Él está cerca conmigo, y Él oye mis peticiones, y Él puede auxiliarme pronto porque está conmigo. ¿Y cuándo me va a auxiliar? En mis tribulaciones. Si no hubiese tribulaciones en la vida del cristiano, si no existieran los problemas en la vida del cristiano, todos esos pasajes estarían por demás. Y entre líneas este pasaje te está diciendo: vas a tener tribulaciones, vas a tener aflicción, pero tranquilo, porque hay alguien que está cerca de ti. En el Salmo 145 va a afirmar esta idea, que Dios está con nosotros y está cerca de nosotros. Jehová es cercano a nosotros. Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, y todos los que le invocan de veras. De veras, como dice Naruto. Él está conmigo, hermanos, y está cercano a mí, porque su presencia está siempre conmigo. Isaías 43. Vamos a leer estos pasajes porque necesitamos, hermanos, que ustedes se anoten, que lo estudien en casa, que lo revisen una vez más, y sobre todo necesitamos que estos pasajes sean escudo para nosotros. No las palabras que te pueda motivar el pastor o las palabras que alguien te puede motivar. Tiene que ser las palabras de Dios que te tienen que motivar, asegurar, afirmar. ¿Y qué dice Isaías 43? Ahora así dice Jehová, creador tuyo. En vez de Jacob, pon tu nombre ahí. Ahora así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo. Escuchen lo que dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Hermanos, ¿de quién eres? Y si eres de Dios, ¿qué es lo que no tienes que tener? Temor. Hermanos, si el miedo viene a algo, tú tienes que decir: no temas, porque yo soy del Señor. Alma mía, no temas, porque tú le perteneces a Dios. Soy del Señor. Eres de Dios. Y escucha bien lo que dice en el siguiente versículo, porque dice: cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Y si por los ríos, no te van a anegar. Y cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni las llamas van a arder en ti. Porque soy de Él y Él está en todas partes, su omnipresencia, hermanos. Ahí está el pasaje, no sé dónde está la fe. Y digo, la fe de ti. Porque el que tiene que creer en esto no soy yo, tienes que creerlo tú. Yo tengo que creerlo para mí. Yo tengo que leer esto y decir: Señor, aunque venga todas las aguas, yo sé que no me voy a ahogar. Aunque venga todo el fuego, hermanos, yo sé que no me voy a quemar. Y si me ahogara, es porque Dios tiene un propósito más grande para mí. Y si me quemase, es que Dios tiene un propósito más grande con el fuego para mí. Hermanos, tenemos que tener la seguridad de que Dios está en todas partes y que Dios no se equivoca, porque es un Dios perfecto. Hermanos, dale un aplauso al Señor, y si es para Dios, dale fuerte. Dios es perfecto, hermanos. Dios está en todas partes. Entonces, ¿qué temor tienes de lo que te está pasando? A veces queremos que el pastor pueda estar en un lugar, que el hermano pueda venir a visitarte, que el otro hermano no te deje solo, que no te descuide. Hermanos, tú no necesitas de la compañía de un pastor, tú necesitas de la compañía de Dios, tú necesitas de la presencia de Dios, tú necesitas que el Espíritu de Dios more en ti, que esté contigo todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Algunos viven su soledad de una manera muy fuerte. Y es necesario empezar a meditar en estos pasajes y empezar a meditar si realmente creo en la presencia de Dios. Vamos a terminar con estos dos versículos, Mateo 18:20 y el 28:20 también. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, hermanos. ¿Qué te dice ese pasaje? Que Dios está siempre contigo. Que Dios va a estar acá y está allá, hermanos. Su presencia está en este lugar. Y Mateo 28:20, que es una promesa que tenemos que agarrarnos, hermanos, y no soltarnos de esta promesa.
Y como les enseñaba hace 5, 4, ya no recuerdo, todas las promesas de Dios, hermanos, son como candados. Por ejemplo, la promesa de que voy a vivir muchos años y que todo me va a salir bien, ¿cuál es la llave para abrir esa promesa? Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años y todo te salga bien. Ahora que hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Dice ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí viene la promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, aprópiense de la promesa, agárrense de la promesa, y sobre todo, en todo esto, hermanos, tengan confianza, tengan consuelo en que Dios está contigo. En este momento de aflicción, en este momento de dolor, en este momento de duda, en este momento de tristeza, Dios está contigo. Amén, hermanos. Dios está conmigo. Dios no me abandona, Dios no me deja, Dios no me descuida, Dios está conmigo. Voy a terminar con lo que dije al inicio. Para los incrédulos, para aquellos que no creen, para aquellos que están mal con Dios, hermanos, esta idea les causa terror. Esta idea les va a causar miedo, que Dios está todo el tiempo, porque dices, entonces no voy a poder pecar. Entonces espero que Dios haga y cierre sus ojos cuando esté pecando. Y te causa temor, te causa miedo, te causa confusión. Pero aquellos que creemos en Dios y estamos confiados en Dios y en su palabra, hermanos, me va a dar confianza, porque voy a decir, aunque camine en medio de la oscuridad, Dios está conmigo. Aunque camine por medio de la ceja, 2 de 3 de la mañana, y no porque yo lo esté planificando y lo esté haciendo premeditadamente, entonces Dios está a mi lado y no va a pasarme nada. Aunque yo esté en medio de gran aflicción y estén despidiendo a todos, no me va a pasar nada a mí. Y si me despiden, entonces yo sé que Dios tiene un propósito mucho más grande con ello, porque Dios no va a permitir que te hagan algo que no sea con un propósito. Me da confianza la presencia de Dios, hermanos. Cuando estoy en un bus y maneja de forma loca, yo puedo dormir tranquilamente y decir, Señor, el Señor está conmigo. Porque si Él quiere que me vaya, me voy hoy y me voy a ir feliz. Y si no, Él está aquí y tiene propósitos para conmigo. Entonces voy a llegar bien a donde sea que tenga que ir, hermanos. Me da confianza. Y también me va a dar, ¿qué? Consuelo. Tienes dolor, tienes aflicción, tienes tristeza, entonces te va a dar consuelo el Señor. Porque Dios, su omnipresencia, su presencia completa está contigo. Y como iglesia tenemos que tener esa seguridad de que Dios habita aquí. Dios habita aquí. Dios está contigo en tu amargura, cuando tú estás solo, cuando tú estás sola ahí en tu cuarto y piensas, no hay nadie, no estoy con nadie, y Dios está ahí y está llorando a tu lado. Cuando sientes que no ha habido nadie y todos te han desamparado, Dios estaba ahí y toda su presencia. Pongámonos de pie, hermanos, y entreguémonos el día de hoy en confianza absoluta a la omnipresencia de Dios.